Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña Ernesto Bustamante, congresista de la República. Ernesto, buenos días. Buenos días, Gracias por Pancho. acompañarnos. Al contrario, Bien, gracias. hace unos días, o el día de ayer, se hizo tendencia, se hizo viral un video tuyo, donde en el Congreso de la República dijiste algo relacionado a mujeres y el ingreso a las ciencias. Vamos a ver el video nuevamente para poco poner el contexto y luego desarrollamos la idea. Bien, te invito a que te pongas los audífonos para poder escuchar mejor. Vamos con el video. Dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay pues 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto. Y no porque no se les quiera otorgar facilidades. Hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es porque sencillamente no hay una condición biológica que aparentemente no habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias como las exactas o las ciencias naturales o físicas, ¿no? Ahí los porcentajes de mujeres pues, son del 3%, 5%. Entonces me preocupa que acá tengamos 33%. O sea, algo no está bien en el cálculo, ¿no? Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50%, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático. En ciencia no hay democracia. Ciencia es elitista. La ciencia busca que los mejores sean los que prevalezcan. No. Bien, ese es el fragmento completo. Por supuesto que en redes sociales lo que se ha hecho viral, lo que se ha hecho tendencia es un fragmento más corto. Precisamente el momento en el que tú dices no hay una condición biológica que incentive a las mujeres a entrar en las ciencias. ¿Suscribes la frase que dijiste hace unos días o consideras que te expresaste mal o ha habido una tergiversación a la hora de interpretar lo que mencionaste? No, la frase es tal cual, está dicha dentro de un contexto de una intervención de 1 hora y media de duración en una reunión especializada de la Comisión de Ciencia y Tecnología. No estoy yo declarando frente a un público no especializado. Pero esa frase lo que dice es que, a ver si mal no recuerdo, la mujer no tiene una condición biológica que incentive a entrar en la ciencia, su participación en la ciencia. Y eso es verdad. Pero el hombre tampoco, el varón tampoco tiene una condición biológica que lo incentive de manera especial a participar en la ciencia. En consecuencia, no hay ninguna, en mi opinión, no hay ninguna razón técnica para decir debe haber más o menos hombres o mujeres en la ciencia. Y mi punto es ese. Mi punto era cuestionar el que hay una agenda 2030 que a través del CEPLAN entra al CONCITEC con que se quiere llegar a una equidad de género entre los hombres y mujeres científicos del Perú de aquí a 5 años, en el 2030. A mí me parece que eso es incorrecto. Y ese era mi punto, estaba debatiendo eso. Sí, concuerdo contigo, me parece una estupidez progresista esto de sugerir que tiene que haber una igualdad de todos hombres y mujeres en todas las carreras. Y hay un perfecto ejemplo. Igualdad de oportunidades, sí. Claro, ¿no? por supuesto. Pero, que quien quiere entrar a las ciencias que ingrese. Totalmente. Pero el hecho de que sea interpretable como una consecuencia de la sociedad machista que haya menos mujeres en ciencias, curioso, ¿no? Como todas las feministas que han salido a criticarte son de sociales. Son de sociales, pero que dicen más mujeres en ciencias. Bueno, pues entonces tú estudias matemática pura, anda estudiando química pura. ¿Por qué estudias ciencias sociales? Pero igual, mencionaste ahora que no hay una condición biológica de mujeres o de hombres para ingresar a las ciencias. Claro, o sea el ser humano tiene una... Es que si hubiera, entonces escogemos en base a esa condición biológica. Ese era mi punto. Al no haber una condición biológica especial ni en hombres ni en mujeres, la manera como se debe escoger debe ser en cuanto a su realización personal, a su desempeño en el estudio y luego finalmente en su carrera profesional. Pero en el discurso solamente mencionas a mujeres, no haces mención a hombres. Claro, porque yo estoy hablando frente al presidente de CONCITEC, que no es una persona que necesita explicaciones en ese momento. Y además tengo que centrarme a un tiempo determinado en mi intervención. Es una locución con otros miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahora, o sea, evidentemente, claro, en ese momento no lo menciono, pero el contexto es ese. El contexto es ese, ¿no? Bien, vamos a leer algunos de los tweets que han sido parte de la reacción.
luego de lo expresado en el Congreso. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dice, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza categóricamente las declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, quien afirmó que no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en las ciencias. Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo. Exhortamos a erradicar esas ideas cargadas de prejuicios y estereotipos de género que no contribuyen al desarrollo de nuestro país y a la promoción de la igualdad de oportunidades que, como sector, impulsamos. ¿Qué opinas de la declaración del Ministerio de la Mujer? Bueno, en primer lugar, debo de manera política decir que me parece totalmente imprudente que una entidad del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de la Mujer, se entrometa en lo que significa declaraciones en un poder legislativo. Como que yo cuestione la declaración dentro de un Consejo de Ministros de la ministra de la Mujer respecto a cualquier tema. No me corresponde. No me corresponde, porque el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, así como el Poder Judicial, son poderes que deben tener separación. Ese es el fundamento de la democracia. Pero no es responsabilidad del Ministerio de la Mujer, sí, digamos, tratar pero de hacer respetar los derechos de las mujeres. Pero estoy haciéndolo dentro de mi condición de congresista en una comisión de Congreso. O sea, es mi trabajo. Dentro de mi trabajo es mi opinión, calificada además. Entonces, eso es mérito tan solo a lo que me parece una imprudencia por parte de esa organización. Pero yo respeto las opiniones de todos. Y en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la ministra de la Mujer o el Ministerio de la Mujer, en el sentido de que la mujer debe tener un derecho y un lugar en la ciencia. Mi punto es que no hay ninguna razón por la que lo deba tener por encima del derecho del hombre. Debe ser equitativo, pero no en función de una cuota. Ahí estamos en discordancia con organizaciones feministas y no sé si con el mismo Ministerio de la Mujer. Y mi posición es que no debe ser en función de cuota, a la llamada cuota de género, que se aplica en muchas actividades, pero hacerlo en ciencia me parece que es más bien contraproducente para la propia mujer. No conviene. A la mujer lo que le conviene, mire, yo conozco muchas colegas mías que son brillantes científicas. Muchas de ellas han sido mis alumnas, han sido mis profesoras, han sido mis colegas de estudios en la universidad. Son brillantes. Nadie las escogió porque eran mujeres. Y ellas, caramba, parecería un deshonor para ellas que les digan, mira, ¿sabes qué? Como me falta una mujer aquí, entonces te vamos a poner. No, pues, eso no va. A mí no me parece, yo no creo que ningún académico en general, no hablemos solo de científicos, se sentiría orgulloso, honrado con una cosa así. Ese es el doble rasero de las feministas, ¿no? Que con justa razón critican a los machistas que discriminan a las mujeres y le quitan oportunidades, pero por otra parte están contentas con que se le dé una oportunidad a una mujer simplemente por ser mujer. Así es, eso y no es por su incorrecto. mérito. Eso es absolutamente incorrecto, porque estás tratando con condescendencia a una mujer, como si fuera una criaturita incapaz de poder sobresalir por su propio mérito. Por eso muchos cuestionan la propia existencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso de poblaciones vulnerables, punto con mujer. Si yo fuera mujer, me opongo. Oye, ¿por qué como que población vulnerable? Si uno es mujer, y si uno es hombre, es hombre. Sí. Y uno tiene que saber aceptar su consecuencia humana. El hecho de que mi sexo sea masculino y el de ellas sea femenino, bacán. Por eso es que somos una raza, una especie humana. Exacto. Pero de otra manera, no veo la razón para diferenciarnos. Ahora, vamos a leer otro tuit de Manuela Ramos, el grupo de feministas radicales, valga la redundancia. Dice, rechazamos las declaraciones de Ernesto Bustamante en Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Perú. No existe ningún sustento científico que avale que las mujeres tengan menos condiciones para las ciencias exactas. A ver, vamos a hacer una aclaración acá, porque creo que estas personas no entienden el significado de condición. Condición no es una especie de tara. Condición es simplemente una característica. Es un sinónimo de característica en el plano científico. Acá Manuela Ramos está malinterpretando lo que, me imagino, dijo el congresista. Dice, no existe ningún sustento científico que avale que las mujeres tengan menos condiciones para las ciencias exactas. Sin embargo, diversas investigaciones revelan que la recarga en las labores de cuidado, la discriminación y el acoso sí son causas del abandono de carreras de investigación científica. Sus afirmaciones se sustentan en prejuicios. Según información oficial de UNESCO, las mujeres representan un 33.3% de las plantillas de investigadores existentes en el mundo. 24 mujeres han ganado premio Nobel en ciencias. La pregunta es,
esas 33.3% de mujeres que representan las plantillas, ¿ingresaron a las plantillas por ser mujeres o por su mérito? Y además hay que especificar que el 30 y tantos por ciento es en las ciencias en general. Ujú. Hay ciencias como por ejemplo las biológicas donde hay una prevalencia de mujeres, donde se requiere meticulosidad, repetición, cuidado en la observación. Y las Mm. mujeres tienen un nivel de excelencia en ese tipo de actividad. Hay otras ciencias, como las exactas, en matemáticas, por ejemplo, donde el porcentaje de mujeres en todo el planeta es más bajo. Hay actividades de las ciencias de la computación, TIC, ¿no? Tecnología de Información y Computación, donde las mujeres son 2, 3, 4% en el mundo. Y no porque hayan sido escogidos así, no Ujú. porque se haya discriminado a las mujeres. Imagínense si de pronto Bill Gates sale a decir, o Zuckerberg, o Elon Musk salen a decir, en este momento el 50% de mi personal científico va a ser hombre y el 50% mujer en la NASA, Ujú. perdón, en SpaceX, y Sí. propongo que así sea en la NASA. Pues sería tratado como un absurdo y estoy seguro que iría en contra de la excelencia de su institución. No porque las mujeres hagan un mal trabajo, sino porque así no se divide el mundo científico. Sí. En la ciencia, en contraste con otras actividades, lo que debe primar es la meritocracia y yo diría que la exclusividad, lo que se llama el elitismo. No mal visto, sino es el ser, Elitismo intelectual. el ser un buen científico es pertenecer a una élite. Ujú. Y nadie critica el que, por ejemplo, instituciones que financian ciencia otorguen de preferencia financiación científica a instituciones de élite. Ujú. Ahí están los mejores. En cambio, en Perú, por ejemplo, ya que estamos hablando de este caso, así como se trata de preferir a las mujeres para que alcancen una cuota, también se trata de preferir, por ejemplo, instituciones de las regiones para que alcancen una cuota. Ujú. Y eso me parece incorrecto. Yo creo que lo que habría que establecer es alianzas entre las instituciones de regiones con las mejores instituciones del Perú, que no solo están en Lima, también hay en regiones, en Trujillo, en Cusco, en Ayacucho. Pero no podemos pues comparar universidades, no voy a mencionar ninguna, pequeñitas en una provincia del Perú con la Universidad de San Marcos o la Universidad Cayetano Heredia o la UNI. Ujú. Entonces, así como no se debe financiar simplemente porque pobrecito me da pena y financiar a la provincia o a la universidad pequeña de provincia, Ujú. lo que debe hacerse más bien es financiar a la Universidad de Lima y exigirle que haga alianza con una universidad de provincia, que haga intercambio de estudiantes y de profesores. Ujú. ¿Por qué? Porque el dinero invertido de otra manera sería dinero mal gastado. El resultado sería malos artículos científicos y mal avance de la ciencia. Y de la ciencia dependemos todos en el Perú porque es el motor de desarrollo del Perú. Ujú. Si no entendemos la ciencia así, como motor de desarrollo económico, no sabemos qué es la ciencia. La ciencia no es un trabajo que se hace en el colegio para que los chicos pasen de año. Ujú. Si vemos la ciencia así, bacán, que todos sean hombres, mujeres, de acuerdo a cuotas que cada colegio quiera interpretar, que debe hacerse. Pero no, estamos hablando de la sesión tenía que ver con la política de ciencia y tecnología en el país para los años venideros. Ahora, yendo nuevamente a la frase que tú dijiste, ¿existe un factor biológico o cultural para que hombres o mujeres decidan por tal o cual carrera? Porque, digamos, si Sí. uno hace una investigación un poco exhaustiva en materia de dónde hay más hombres o mujeres y simplemente separamos en humanidades y ciencias, vamos a encontrar que hay más mujeres en humanidades y hay más hombres en ciencias, ¿no? En carreras, por ejemplo, como ingeniería, están mayoritariamente Hombres. hombres, Así ¿no? es. En carreras como comunicaciones hay bastante más mujeres, o al menos es una proporción un poco más tirada hacia las mujeres. ¿Eso ahí es un factor biológico o es un factor cultural? Eso es debatible. Por eso es que mi comentario era condición biológica. Ujú. No quise hablar de capacidad intelectual, Es porque el eso, tema. eso no es Nuevamente, la correcto. palabra condición se ha confundido, creo, como capacidad. Creo que No, para nada. las personas han interpretado tu discurso como Bueno. que no tienen la capacidad intelectual para entrar en biología. ¿Para qué se mete pues a escuchar sesiones de ciencia y tecnología? O sea, realmente esa es una sesión que es de una comisión y estábamos en presencia de expertos en política de ciencia y tecnología. Ujú. No es un discurso público. En el discurso público yo haría explicaciones adicionales y trataría de usar verbos más generales. Sí. Pero ¿cómo voy yo ante un auditorio técnico ponerme a explicar generalidades? No Ujú. vendría al caso.
Sí. Entonces, claro, respecto a lo que dices, es debatible. ¿Hay algún estudio que Sí, pruebe hay muchos estudios. a favor o en contra de lo que Hay menciono? muchos estudios, tengo muchos estudios que he leído, que he visto y que se publican todo el tiempo porque es un tema debatible. ¿Pero se centra en la característica biológica o en la característica cultural? En las dos cosas, en las dos cosas. Inclusive, por ejemplo, así como los hombres somos distintos que las mujeres para reaccionar emocional o intelectualmente frente a ciertas circunstancias de la vida, Ujú. eso no descalifica a la mujer o al hombre para ser, por ejemplo, gobernante. Ujú. Es bueno que haya mujeres gobernantes y es bueno que haya hombres gobernantes también. Son estilos diferentes, pero que somos diferentes lo somos. Sí. Y vive la différence, como dicen los franceses. Eso es bueno. Lo mismo es en ciencias. Entonces, la mujer que de pronto tiene una habilidad para trabajar en física, en ciencias exactas como la física, que bueno, Marie Curie es una gran... Sí. pero fue la primera y la única por muchos años. Ujú. Y claro, era un mundo machista, pero sin embargo logró, a pesar de todo ello, en ese mundo machista de hace 150 años, logró surgir al punto de ser la descubridora del radio, la descubridora de los rayos X, que es lo Ujú. que hoy en día conocemos como rayos X. Y esto, ¿quién lo hizo? Una mujer. Evidentemente no es porque tenga menores condiciones intelectuales, es porque ella quiso hacerlo Ujú. y porque se dio cuenta que al hacerlo hacía lo que le gustaba y el sistema se lo permitió, gracias a Dios. Así tenemos también mujeres hoy en día, grandes mujeres en ciencias, mujeres peruanas y mujeres de otras nacionalidades. Ujú. Todas ellas deben seguir en ciencias y ojalá haya más mujeres que ingresen a las ciencias, pero que compitan en igualdad de condiciones con los hombres, Sí. tanto por subsidios de investigación como por puestos de trabajo. No puede ser que se discrimine en función de sexo, Sí. que se discrimine en función de opción sexual Sí. o en función de grupo étnico o de qué región del norte o del sur uno proviene. Eso no está bien. Parte de la crítica que hay en las redes sociales en tu contra, por lo que dijiste, es que presuntamente los hombres que están en ciencias no quieren que haya más mujeres porque quieren tener el monopolio, el control de la industria o del oficio científico. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo tengo una trayectoria bastante larga en la vida ya, soy un Ujú. hombre mayor, y al principio yo fui profesor universitario e investigador universitario, tanto en Perú como en Estados Unidos, Chile, y he tenido personas que trabajaban en mis laboratorios. La mayoría eran mujeres. No porque yo las escogiera por ser mujeres. Yo no discriminaba a los hombres, nadie Ujú. me acusó de ello. Simplemente porque de las que tenían, mi tema es biología molecular, ese es mi campo, Ujú. biología del cáncer. Pero en ese campo las mujeres tienen una prevalencia. No sé por qué, a lo mejor es biológica, quizá, Sí. tal vez es intelectual, quizá, Ujú. pero eso a mí no me importa. Lo que me importa es que los que trabajaban conmigo eran los mejores. Sí. Entonces, ¿cómo se me va a ocurrir a mí discriminar? En este momento en mi despacho congresal hay un hombre y 6 mujeres. ¿Y los elegiste por ser hombres y mujeres? Jamás. Los elegí porque eran buenos, porque eran los mejores para el cargo. Imagínense, no se sentiría ninguna de estas personas correctamente si le dijera, mira, te voy a contratar porque me falta una mujer para cumplirme con mi cuota de Ujú. género. Eso me parece insultante. De eso es lo que las organizaciones que defienden el honor de las mujeres debieran preocuparse. Sí. Ahora, también, bueno, antes de pasar al siguiente tema, quiero mencionar nomás que hay un caso en Noruega que justamente explica lo que estamos conversando. Había ahí mucho más personas que ingresaban, mucho más hombres que ingresaban a carreras de ingeniería. Eso es Que el verdad. gobierno noruego lo que hizo fue incentivar, invertir para darle becas solamente a mujeres para buscar esta presunta igualdad que iba a solucionar los problemas de desigualdades entre hombres y mujeres. Bien, entonces, evidentemente, cuando una mujer vio, dijo, momento, estudiar ingeniería es gratis, estudiar otra carrera me cuesta. Obviamente me voy por la gratis, porque a la gente, a quien no le gusta que le paguen la educación. Así que hubo un proceso, hubo un paralelismo donde hubo una paridad de hombres y mujeres en ingeniería. Pero luego quitaron el incentivo económico y nuevamente las cosas volvieron a la normalidad. Y es que hay una predisposición que es natural, que puede tener características biológicas o culturales, que incentiva a las personas a estudiar una carrera u otra. Yo jamás en la hubiera estudiado matemática porque nunca he sido bueno en matemática. Me fui a las humanidades porque era lo que más se adecuaba a mis intereses y a mis capacidades. Jamás hubiera estudiado medicina.
porque veo sangre y me caigo al suelo. Entonces, son características propias del ser humano que nos permiten en libertad elegir cuál es la carrera que más se acomoda a nuestras necesidades e intereses. Y tenemos que dejar que la gente elija libremente su carrera. Está tratando de acondicionar a las personas bajo el pretexto de que una carrera es mejor que otra porque hay más hombres o mujeres. Es propio de un necio, honestamente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que el Perú tiene que promover la ciencia y tecnología. En este momento solamente el 0.19% del PBI nacional se invierte en ciencia, tecnología e innovación. Y eso es la tercera parte de nuestro vecino más cercano, sacando a Bolivia y Haití, ¿no? De Latinoamérica, en Latinoamérica. Hay países que invierten 4 puntos de su PBI. Nosotros 0.19 con las justas. Eso es muy poquito. Ahora, para eso tenemos que aumentar recursos humanos, pero si los vamos a escoger en función de una cuota de género, vamos perdidos. No debe ser así, ni tampoco debe ser cuota nacional. Yo pienso que al Perú deben venir científicos rusos, argentinos, ucranianos. Si ahora se escapan de Ucrania, pues que vengan al Perú, claro. Y no voy a decir que vengan solo ucranianas. Claro, habrá varones que digan sí, quiero que vengan ucranianas, pero los que queremos que vengan científicos, vamos a preferir que vengan de ambos sexos, por supuesto. Sí. ¿No? Bien, otro tema brevemente antes de cambiar de invitado es, se va a aprobar, o ya se aprobó en el Congreso, una ley que permite a familiares y congresistas contratar con el Estado, no dentro del mismo poder del Estado, o sea, no es que pueden contratar directamente con el Congreso, pero sí familiares de congresistas podrían contratar con diferentes ministerios. Esto ha sido bastante criticado por medio de comunicación. ¿Cuál es la posición tuya, Ernesto? Bueno, esta es una ley que ya se dio el año pasado. Lo que pasa es que faltaba un reglamento y de acuerdo a la propia ley se necesitaba cierta cantidad de meses luego de la dación del reglamento para que ésta entrara en efecto. Y parece que la fecha en que entrará en efecto es 20 y tantos de abril de este año. Esta ley no solo beneficia a familiares de congresistas, sino en general a familiares de todo funcionario, llamado alto funcionario del Estado. Hasta ahora, una persona que de pronto es elegida congresista y tiene hermanos, tiene un primo, tiene un sobrino, tiene una cuñada que de pronto está trabajando en una municipalidad o está trabajando en un ministerio o en un gobierno regional. De pronto le llega una notificación y le dice, ¿sabe qué? Su pariente tal ha sido elegido congresista, así que usted solo puede trabajar hasta este mes. ¿Así? Y eso pues es injusto. Es injusto para cualquier funcionario porque no se trata de una posición adquirida en base a influencias del funcionario. Pero mirándolo de manera distinta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la crítica acá está en que supongamos que hay un ministro que es cuestionado, que está a punto de ser censurado, y viene un congresista y le dice, si quieres que no te censure, contrata a mi hermanito, contrata a mi sobrino en el ministerio, ¿no? Un intercambio de favores para no votar de una u otra manera. Es muy probable que existan casos de falta de integridad, como los que estás describiendo. Y es muy probable que los siga habiendo, con ley o sin ley. Porque es parte del hecho de que en la vida no todos son perfectos. Nadie es perfecto. ¿No es cierto? Bueno, nadie es perfecto, es verdad. Pero tampoco no por ello todos son criminales. Exacto. Entonces hay que trabajar en función de las mayorías. ¿Y la mayoría qué indica? La mayoría es el caso que te acabo de describir. Gente que venía trabajando para el Estado y que de pronto se ve bloqueada. Y trabajar para el Estado no es tener un puesto de empleado en el Estado, sino, por ejemplo, de ser un proveedor del Estado. Hay gente que le vende cantidades pequeñas, como también cantidades grandes, y se estaba prohibiendo su participación. De pronto le llegaban cartas diciendo usted deja de ser proveedor del Estado desde ahora y por 5 años. ¿Por qué? Porque su primo o su hermano salió elegido congresista. Eso es lo que ha cambiado. Ahora, la prohibición está solamente para aquellos familiares que trabajen en el propio lugar donde trabaja el funcionario. Si es congresista, en el Parlamento. Si es un funcionario, digamos, viceministro del Ministerio de Vivienda, en el sector vivienda. Es verdad, un congresista u otro funcionario alto del Estado tiene la opción de poder influir, ¿no? En un ministerio distinto, en un lugar distinto. Eso es verdad.
Pero claro, eso es cuestión de la falta de la integridad, porque así como tiene capacidad para influir en contrataciones de terceros, también tendrá influencia para otras cosas y se le pescaría eventualmente. Pero no por unos pocos debemos perjudicar a la gran mayoría. Eso es lo que pretende esta ley, este cambio en la ley de contrataciones del Estado. Bien, Ernesto Bustamante, congresista de la República, estuvo con nosotros. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Pancho. Una